Ya tienes tu pregunta de investigación y por lo tanto también tienes definido tu tipo de investigación. Ahora te toca determinar o redactar tus objetivos. Aprendamos a hacerlo. Hola, soy Martín Varas Estrada, asesor académico y docente. Si aún no has definido tu pregunta de investigación para tu tesis, te recomiendo que veas el primer video de esta serie, del cual te voy a dejar un vínculo para que puedas acceder de manera rápida. Asumiendo que ya viste ese video, o que por lo menos ya te planteaste tus preguntas de investigación, el siguiente paso, como decíamos, es definir tus objetivos de investigación. Puedes definir o puedes pensar en los objetivos de investigación como los grandes pasos o fases que tienes que cumplir para poder responder tu pregunta de investigación. Para entenderlo mejor, vamos a definir una pregunta de investigación. Planteemos la siguiente. ¿Existe asociación entre el nivel salarial y el nivel de satisfacción laboral en un grupo de trabajadores? Si te fijas, en esta pregunta de investigación existen dos elementos y una relación entre esos elementos. El primer elemento sería el nivel salarial, el segundo elemento sería el nivel de satisfacción laboral y el tercer elemento sería la asociación que estoy planteando en mi pregunta que podría o no podría suceder o podría o no podría darse entre esos dos elementos. Haciendo un ejercicio de planificación podríamos determinar o plantearnos qué pasos deberíamos dar para poder responder a esa pregunta. Evidentemente, una vez que hemos aislado los elementos de esa pregunta, nos sale más o menos claro qué pasos deberíamos dar. Serían los siguientes. Primero, determinar el nivel salarial en un grupo de trabajadores. Segundo, determinar el nivel de satisfacción laboral en esos mismos trabajadores. Y por último, tratar de establecer si existe asociación entre uno y otro, es decir, entre el nivel salarial y el nivel de satisfacción laboral. Si te das cuenta, lo que hemos hecho es seguir un camino, una secuencia más o menos lógica. En primer lugar, hemos definido una pregunta, luego hemos aislado los elementos que protagonizan esa pregunta. En tercer lugar, hemos definido la relación que estamos estableciendo o proponiendo que existe entre esos elementos y por último hemos tratado de definir las acciones para poder cumplir con nuestra pregunta de investigación. Antes de pasar a redactar los objetivos propiamente, tendríamos que conocer cuáles son las pautas para hacerlo. Las pautas son felizmente bastante sencillas. En primer lugar, los objetivos deben ser siempre iniciados con un verbo, en lo posible un verbo de acción, y ese verbo de acción tiene que estar en el modo infinitivo, es decir, el mismo modo en el que lo buscaríamos en un diccionario, por ejemplo. Para poder entender mejor cómo deberíamos redactar, podríamos tener un primer antiejemplo de objetivo, es decir, un ejemplo de cómo no debería hacerse. Este antiejemplo sería: hay que ver el nivel salarial de un grupo de trabajadores. Evidentemente, el primer error es que en este antiejemplo no hemos empezado con un verbo en infinitivo. En segundo lugar, el verbo que estamos usando, ver, es un verbo bastante ambiguo. ¿Qué significa ver en este caso? Por lo tanto, vamos a corregirlo con un buen ejemplo. El ejemplo de un objetivo correctamente redactado en este caso sería: medir el nivel salarial en un grupo de trabajadores. Como ya nos ha quedado claro, en nuestra pregunta de investigación existen dos elementos y una relación que estamos planteando entre esos elementos. Normalmente lo que vamos a hacer es que vamos a plantear un objetivo por cada elemento de la pregunta de investigación y un objetivo también para la relación que estamos planteando que existe entre esos elementos. Como ya hemos dejado claro, existen en nuestra pregunta de investigación dos elementos y una relación que hemos planteado entre esos elementos. Ya hemos definido el objetivo para el primero de esos elementos: medir el nivel salarial en un grupo de trabajadores. Te dejo como práctica el objetivo para el segundo elemento. Hagamos una pequeña pausa, tú puedes hacer una pequeña pausa en el video y puedes redactar en un papel o si no mentalmente cuál sería el objetivo para el segundo elemento de nuestra pregunta de investigación. Mi versión del segundo objetivo sería algo así como medir el nivel de satisfacción laboral en un grupo de trabajadores. De repente, tu versión fue algo distinta. Por ejemplo, podrías haber escrito: evaluar el nivel de satisfacción laboral en un grupo de trabajadores.
Y está bien, no necesariamente el objetivo tiene que estar redactado de manera unívoca, es decir, hay muchas maneras de redactar el mismo objetivo, siempre y cuando cumplamos con las pautas generales que ya hemos mencionado. Ahora nos toca redactar el último objetivo, ese objetivo en el cual nos encargamos de definir la relación que hemos planteado que podría existir entre los dos elementos de la pregunta de investigación. Digamos que ese tercer objetivo lo planteamos o redactamos de esta manera: evaluar si existe asociación entre el nivel salarial y el nivel de satisfacción laboral en un grupo de trabajadores. Entonces tendríamos ya definidos nuestros tres objetivos de investigación. Ahora bien, antes de cerrar el video, te recomiendo tener en cuenta dos consideraciones importantes. En primer lugar, normalmente el asesor de tesis por parte de la universidad suele recomendarnos que organicemos nuestros objetivos de investigación. En ese contexto, normalmente el objetivo de investigación en el cual nos encargamos de la relación que hemos planteado entre los elementos de la pregunta de investigación pasará a ser nuestro objetivo principal u objetivo general. Y aquellos objetivos en los cuales nos encargamos de los elementos que protagonizan nuestra pregunta de investigación pasarán a ser nuestros objetivos, digamos, secundarios, o también se les llama objetivos específicos. En nuestro ejemplo, el objetivo general sería evaluar si existe asociación entre el nivel salarial y el nivel de satisfacción laboral en un grupo de trabajadores. Y nuestros objetivos específicos serían medir el nivel salarial y medir el nivel de satisfacción laboral en un grupo de trabajadores. La segunda y última consideración importante es qué son esos elementos de la pregunta de investigación de los cuales hemos estado hablando a lo largo de este video. Esos elementos tienen un nombre con el que se les identifica en todos los textos de metodología y en cualquier seminario de tesis. Se llaman variables. Las variables son atributos que pueden variar, por eso se les llama variables, de persona a persona, o también pueden variar para la misma persona a lo largo del tiempo. Por ejemplo, sexo o estatura podrían ser atributos que pueden ir variando de persona a persona. Y por ejemplo, edad es un atributo que puede variar de persona a persona o también para la misma persona en función del tiempo. En el fondo, toda pregunta de investigación no es otra cosa que una historia en la cual intervienen uno o dos o más elementos de investigación, es decir, una o más variables, y a menudo cuando son dos o más se suele plantear algún tipo de relación entre esas variables. Esa relación puede ser, por ejemplo, de asociación, simplemente determinar si la existencia de una variable o el cambio en una variable puede generar algún tipo de cambio o está asociada con el cambio en algún otro tipo de variable. O también puede ser una relación de causalidad en la cual estamos estableciendo que una de las variables genera u ocasiona a la otra. En el caso de nuestro ejemplo, recopilando ya para cerrar el video, el primer elemento sería, o la primera variable sería el nivel salarial, la segunda variable sería el nivel de satisfacción laboral y la relación que hemos planteado es una relación de asociación. Bien, en este video hemos aprendido las siguientes lecciones. Primero, hemos aprendido qué es un objetivo. Segundo, hemos aprendido cómo redactar nuestros objetivos. Tercero, hemos aprendido cómo organizar nuestros objetivos. Y por último, hemos aprendido qué son las variables. Con todos estos conocimientos en nuestra cartera o bajo nuestro dominio, ya estamos listos para empezar a discutir qué son las hipótesis de investigación y si siempre las vamos a tener que hacer o no. Eso lo vamos a tratar en el siguiente video. Gracias por tu atención.